Bueno, en realidad yo lo único que voy a hacer es moderar la mesa, y entonces para la ventaja que tengo que cuento con tres expertos a los cuales os explico un poco la estructura que he pensado, pero que lo podemos modificar. Yo hago una pequeña presentación de ellos, así los conocemos un poco, y alguna pregunta para romper el hielo, pero después a lo largo del tiempo, cuando veamos un tiempo razonable y demás, podéis preguntarle lo que queráis dentro de lo razonable, que tal como se puede esperar de este público tan selecto. Bien, entonces voy a empezar por el extremo, por Juan. Juan Prieto es licenciado en Física por la Universidad de Sevilla y doctor incluso por la misma, ha sido profesor asociado de aquí. No voy a hacer chistes acerca de tesis, doctorados y esas cosas porque ya están muy manidos y confiamos todo al 100% en Juan. No hay ningún doctorado aquí por la red Juan Carlos. Bueno, y es un caso, el típico caso de precoz de que le gustaban los cacharritos desde pequeño, ¿no? Los millennials no os vais a acordar, pero había una cosa de un tal Sinclair. Sinclair. Sí, que lo nombraron ser y todo por aquello que hizo, que era un ZX Spectrum. Yo tenía un ZX Spectrum también, que era una cajita así de estas dimensiones aproximadamente, que no tenía nada, ni pantalla, ni nada. Entonces se le enchufaba unas cassettes. Había gente que decía que con el ruido que hacía podía decir, este es bueno, este es un buen programa, ¿no? Y entonces él hizo con ese ZX Spectrum un sistema de gestión de bases de datos, después lo pasó al Astra y se llegó a comercializar, ¿eh? Y esto él tenía pues 15 años más o menos, ¿no? Después pues se puso a programar en C y hizo más cosas hasta llegar a fundar una empresa que es Shimdex, y lo que hacen es desarrollo de software y aplican pues algunas de las cosas precisamente de lo que tratará la mesa redonda. Allí en su empresa creo que hacen Machine Learning, hacen Cloud Computing y cosas de este estilo. Y entonces mi duda es, y es la primera pregunta que te quisiera formular, Juan. O sea, ya empezamos directamente, no presentas... Contigo sí, no, después hablaremos de esto. O sea, esta es una introducción, una pequeña introducción para el cortito, ¿no? Y entonces la idea es que, claro, cuando yo leo las cosas que hace tu empresa, que haces tú en tu empresa, me surge una duda, y eso quisiera que me la aclararas a priori. Es que ¿es posible desde España una empresa como tú competir o hacer cosas que no hagan Google o Facebook o Amazon o alguna de estas? ¿O es simplemente, o sea, hay terreno ahí para vosotros? Espero que sí, porque querrás comer todos los días y esas cosas. Ha cambiado en los últimos 5 años, ha cambiado completamente el paradigma, por ejemplo, en Cloud Computing, que lo han mencionado. Hasta entonces, cuando tenías que hacer algo, por ejemplo, de procesar lenguaje natural, tenías que tener muchísimo dinero para invertirlo en máquinas, o sea, tener una buena capacidad de computación que tenías que tener en casa, ¿no? en tu digamos, empresa. Tenías que invertir en muy buenos programadores que hicieran esa codificación porque no había software libre en el que basarte o no había algoritmos. Por tanto, tenías que empezar de cero, y es lo que hizo, por ejemplo, IBM, ¿no? Y procesar lenguaje natural en los años 70, 80 eran las grandes. Eso ha cambiado en los últimos 5 años radicalmente. Y es gracias, aunque ahora mismo no sean los mejores o estén tan bien vistos, pues gracias, por ejemplo, a la competencia que hay entre Google, Amazon y demás, que están poniendo todas sus máquinas a disposición de todos para que lo usemos como commodity ya, digamos, en Cloud Computing, y nos están dando incluso acceso a los algoritmos. Un ejemplo concreto, hace poco vi por ahí en Facebook un chico en Noruega que había hecho un sistema de reconocimiento facial de expresiones de si el cliente está o no satisfecho, contento con el trato que está recibiendo en una cadena de pizzerías que hay en Noruega, y lo había hecho con una Raspberry, que es un ordenador de 25 euros, y una cámara, una webcam. Y estaba haciendo reconocimiento facial de expresiones, que es algo que hace 10 años lo hacía, por ejemplo, el Fraunhofer Institute en Alemania, ¿no? que asistía a una demostración de ellos. En 10 años, un chico con 30 euros es capaz de hacerlo. ¿Por qué? Porque está usando los algoritmos que Google le está proporcionando y que les cobrará más adelante. Pero ha habido un cambio de paradigma completo, y después si seguimos, digamos, en ese hilo, pues profundiza un poquito más. Sí, porque igual Marta quiere comentar algo al respecto. ¿Puedo decir algo ya? Espérate, ahora te presento y lo dices después. O sea, nos apuntamos... A ver si se lo olvida. Sí, a ver si se lo olvida.
Bueno, de Marta Peirano, ya que ella quiere hablar, pues vamos a darle la oportunidad de hablar. Ella es periodista y escribe para varios medios, ha escrito para varios medios, como el diario.es principalmente, y ahora y Jotdown, para los millennials. Jotdown es más vieja que el diario.es. Sí, pero la he mencionado después porque quería hacer este gesto millennial que ellos entenderán qué significa. Entonces, ha escrito un libro de terror, es escritora y ha escrito un libro de terror llamado El pequeño libro rojo del activista en la red. Y la odio por dos razones. Ella no lo sabe, pero yo la odio. Una, porque está en excedencia para poder escribir un libro. Un libro de humor que se llama Sobre capitalismo de plataformas y el fin del mundo. Y la otra tiene que ver con, la otra razón por la que lo odio, con el libro que he mencionado, porque ese libro, o de alguna forma sintetiza dos cosas. Una, que ha entrevistado a Snowden, y la segunda, que consiguió el prólogo del libro es del propio Snowden. Entonces no tiene mucho que ver, o sí, con el resultado de la mesa y con el tema de la mesa, yo creo que sí, pero por favor, ya sé que te lo han preguntado muchas veces y demás, cuéntanos algo de esa entrevista y cómo conseguiste eso y demás. No es la primera vez que te lo preguntan, estoy casi seguro. Entonces contesto ya me has despistado. Gracias, Juan. Bueno, quería empezar diciendo que Google no cede generosamente sus algoritmos para que un dulce muchacho de Noruega pueda usar su Raspberry Pi. Es una estrategia a corto plazo. Sino que todos, con nuestra contribución diaria, con nuestros móviles y nuestros ordenadores y nuestras Raspberry Pi y todo eso, estamos alimentando su algoritmo de manera colectiva para que acabe con nosotros el día de mañana. Dicho esto, pues sí, efectivamente... De hecho, entrevisté a Snowden 3 años después de que saliera el libro. Es decir, le convencí de que me hiciera la introducción al libro muchísimo antes de hecho, conocernos en persona. ¿Y qué puedo decir? Fue muy guay. Le expliqué el libro, básicamente le traduje el libro entero, le expliqué para qué era, me dijo que sí. El libro se retrasó 1 año esperando a que hicieran la introducción porque, bueno, pues estaba ocupado huyendo de la justicia y salvando el mundo y sus cosas. Y evitando que le cortara la cabeza. Exacto, no sé, esquivando balas. Y entonces tardó un poco, pero fue maravilloso. Y la entrevista fue muy guay, fue una entrevista estupenda en la que hablamos un montón de cosas interesantes. Está toda en internet, o sea, están los trozos editados por el equipo de mi periódico, maravillosamente editados, y luego todo el trozo gordo en el que decimos cosas estúpidas y está sin editar, o sea, está todo disponible. Y nada, en realidad lo más emocionante, aparte del hecho mismo de encontrarme con él y de conocerle y hablarle y tal, fue que me siguió la KGB. Bueno, lo que es ahora la KGB, y fue muy guay porque era un agente súper guapo, y yo durante las primeras 3 horas pensé que había ligado. Bueno, no es excluyente, ¿no? Bueno, sí, en mi caso sí. Porque de hecho yo antes de salir ya me había reído con mis amigas, ¿no? Imagínate que acabas ligando y que te roban la entrevista antes de que vuelvas a Madrid. Y mira, podía haber pasado, pero no pasó. Así que nada, te dejo que introduzcas a Carlos. Bueno, muchas gracias. Ya después intentaremos enterarnos de más detalles de esa entrevista. No, vamos a concentrarnos en el motivo de la mesa redonda. Bueno, Carlos García Vallejo es licenciado en Matemáticas y doctor en Informática. Nos conocemos desde hace por lo menos un par de años. Puede que algo más, ¿no? Unas cuantas décadas más. Unas cuantas décadas más, sí. Es profesor en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática, es organizador de este evento, de Ciencia en Boulevard y de muchas cosas, y ha estudiado diversos aspectos de los algoritmos desde el punto de vista teórico, pero también es odioso. En resumen, quitándome a mí, todo el mundo aquí en esta mesa es odioso. ¿Por qué? De Juan no lo he dicho, pero también lo pienso. Porque tiene un algoritmo que es muy odioso. Ha creado un algoritmo que es muy odioso. Y que
y que supera con creces a todo lo que ha hecho Google, Facebook y todo eso. O sea, no hay parangón. Es un simple programa que dice cuánto le queda a él para jubilarse. Y cada 2 por 3 saca el móvil y dice, plaf, me quedan 100 días, me quedan no sé cuánto. Y bueno, entonces todos compartís ya mi odio por Carlos, y como lo odio, pues le voy a proponer un reto. ¿De qué crees? O sea, aquí vamos a hablar de los algoritmos en la actualidad, pero ¿qué crees que será capaces? Sueña, ¿y qué crees que serán capaces de hacer los algoritmos dentro de 12 años? 12 años no es una fecha ociosa, es cuando posiblemente yo me jubile. Bueno, se me oye, sí, ¿no? Bueno, mi algoritmo empezará a contar en números negativos, claro. O sea, hace 12 años que te jubilaste. No sé, esto es duro, esto de la bola de cristal es duro, y además es especialmente duro en mi caso. Hace unos 24 o 25 años me vino una alumna para que le dirigiera el proyecto fin de carrera, allí en la escuela, y le dije, bueno, ¿tú qué idea tienes? Y me dice, bueno, a mí me interesan mucho los hiperenlaces y el hipertexto. Y le dije, eso no tiene futuro. Entonces, con bueno ha ido a dar. Volveremos a eso del futuro un poco más. Voy a sugerir que volvamos a eso del futuro un poco más adelante, porque creo que más de uno le gustaría hablar. Quisiera hacer también un par de preguntas más a los miembros de la mesa y después, si queréis, ya podéis preguntar. Pero primero quisiera que Juan nos aclare un poco qué hace tu empresa en este campo de los algoritmos, el Big Data, y cuéntanos si es posible, me gustaría, vamos, en la medida de lo posible, si tienes ahora mismo algún proyecto entre manos, un proyecto ilusionante que tú veas que puede ser una cosa ilusionante para ti, y que lo puedas compartir, evidentemente. Te cuento brevemente lo que hacemos para no hablar mucho de mi libro. Hacemos gestión de información, indexar información, recuperarla, pero siempre con un tratamiento con grafos orientado a la representación de relaciones, ¿vale? Desde el principio, pues entidades, relaciones, en un paradigma que se llama la web semántica, que lo que hace es darle significado a esa información y ayudar un poco, ¿no?, a que las máquinas sobre todo entiendan la información, porque nosotros cuando leemos sabemos que estamos viendo un precio, sabemos que lo estamos viendo en dólares, en euros, ya sabemos cómo convertir esa moneda. Las máquinas hay que explicarle un poquito más ese tema. Si usas ese paradigma, la web semántica, pues ya, digamos, serían capaces de autodescubrir un poco esa información. Sé que esto es un precio, sé que está en euros, o está en dólares, te proporciona un cambio aproximado, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de cosas. ¿A qué lo aplicamos? Ahora mucho a educación. Estamos ayudando a editoriales a hacer libros electrónicos donde se van siguiendo esas relaciones, se va capturando esa información, y algunas instituciones educativas, que incluyen alguna universidad, no la que hablamos antes, por algunos doctorados, y tiene también centros de secundaria, incluso a nivel internacional. Estamos ayudándole a descubrir conocimiento que se está generando en el aula, para que les sugieran cursos online masivos, ¿no?, lo que se llama MOOCs, para que los alumnos pues tengan una formación complementaria. Entonces aplicamos pues alguna heurística, ¿no?, de si el alumno presenta las tareas a tiempo, tiene buenas calificaciones, pero también leemos, digamos, los trabajos que presenta y vemos de qué temáticas son, con ese procesado de lenguaje natural, y sobre eso intentamos proporcionar cursos que pueden ir en la línea que le puede interesar, ¿vale? Hablando un poquito de lo de cloud de antes, que salió el tema, antes, para hacer lenguaje natural, puse el ejemplo de IBM, nosotros teníamos que sufrir, pues, buscar una gramática. Para castellano solo había una que tuviera licencia libre, ¿no?, porque soy un defensor del software libre. Quizás por haber estado haciendo investigación, siempre he pensado, la investigación se basa en el trabajo previo, ¿no?, que se está publicando. El software debiera ser igual, ¿no? Y hemos visto esa ventaja competitiva que da el software libre ahora, pues gracias a plataformas como Linux y demás, en la que todos nos podemos apoyar para seguir, ¿no? Al margen de lo que hablamos antes de que Google también de ese servicio de forma cerrada, No, por eso te estoy provocando por ahí. La base para mí es, la base de software libre, Google te lo va a cerrar como un servicio y te lo va a intentar comercializar. Para tu, digamos, visión de qué le va a pasar a Google, yo te digo que en 10 años va a cambiar su modelo y va a empezar a caer, y ya no será la primera empresa del mundo. ¿Por qué? Pues por un proyecto ilusionante, como comentabas antes, que es blockchain.
Estamos trabajando con blockchain, haciendo aplicaciones de hardware no clonable, que lo estamos haciendo con el Centro Nacional de Microelectrónica, de forma que tienes una identidad del dispositivo que te la da el propio dispositivo, y si te vas a China y copias ese dispositivo para tener esa identidad, va a salir una identidad distinta porque es intrínseca al dispositivo. Pues eso lo estamos metiendo en la cadena blockchain para ayudar a esa identidad. No te va a servir para Bitcoin, que tiene que ser anónimo, porque una moneda que queramos que sea anónima, pues pierde esa esencia, ¿no? Pero sí va a ayudar a que las cadenas blockchain, en uso, por ejemplo, en trazabilidad alimentaria, un ejemplo que estamos usando, ¿no? En ese tipo de campos, pues tenga una aplicación muy directa, ¿no? Y con esa identidad, pues ayudaría, ¿no? ¿Y por qué decía lo de Google? Pues porque creo que ninguna gran empresa ha soportado un cambio de paradigma tan bestial como fue, por ejemplo, el hipertexto que hace 25 años no veíamos, ¿no? Y que todo el mundo decía, no, Microsoft va a ser muy competitiva en el mundo de Internet, nada más que tiene que poner un navegador, que lo sacó, y empezar a abrir su Windows para que haga cosas y se comerá Internet. Pues no, al final llegó Google y en 15 años le sobrepasó, ¿no? Blockchain, ¿por qué es para mí importante? Y ya voy acabando. Porque volvemos a la esencia de Internet. Internet son pares que tienen igualdad, ¿no? Los dos extremos son emisores y receptores, la información fluye, no hay intermediarios. La web cambió un poquito ese concepto, ¿no? Y se centralizó la información, empezaron a aparecer actores que certifican que tú eres quien dices ser, aparecen actores como Google que tratan de indexártelo todo, tener todos los transportes, agregarlo todo y que tengas que pasar por ellos. Blockchain nos vuelve a dar esa libertad que estamos perdiendo, ¿no? De forma que ahora los intermediarios en una cadena blockchain ya no hacen falta, ya, porque nos basamos en confianza, nos basamos en pruebas de esfuerzo, ¿no? Que es muy interesante computacionalmente lo que hay detrás de blockchain, para garantizar que los malos, digamos, se están quedando fuera, ¿no? Y no pueden romper esa red, ¿no? Pues por eso creo que blockchain puede ser una vuelta no una vuelta realmente, sino que Internet sigue evolucionando. La web es algo importantísimo que ha cambiado porque ha creado un estándar de comunicación magnífico, pero que ahora seguimos avanzando y va a surgir el verdadero carácter de Internet, que son dispositivos interconectados, todos hablan con todos y no hay nadie que diga yo soy el importante, que digo que tú eres el que debe de hacer las cosas. Sí, ¿podrías intentar en 30 segundos decir que es blockchain? Porque a lo mejor no todo el mundo... O sea, todo el mundo habrá oído hablar de bitcoins y tal y eso, pero yo creo que hemos dado algunas charlas, lo hemos explicado en otro sitio, sí, lo he explicado en otro sitio, pero bueno, quiero decir, para así de forma muy resumida, podemos verlo como una base de datos distribuida. O sea, no deja de ser algo que podemos hacer con base de datos, con otras tecnologías. La ventaja, lo que no usábamos, porque nunca hemos tenido programas peer-to-peer para descargar música, eso nunca lo hemos hecho, pues usaba ese tipo de tecnología. Para intercambiar información entre nosotros. Sí, porque las tesis doctorales normalmente se intercambian muy fácilmente. En tecnología peer-to-peer, pues ese tipo de tecnologías son las que están detrás, de forma que esa base de datos, digamos, ese histórico, ¿no?, de transacciones van quedando registradas, pero no en un único sitio, sino que se distribuyen y todos vamos teniendo la misma copia. Por tanto, si quiero suplantar una copia, tengo que cambiar muchas más copias. ¿Qué es lo que hace el algoritmo de blockchain? Porque es muy interesante cuando lo crea para Bitcoin. ¿Por qué se crea así? Porque te exige un problema computacional muy complejo para que tengas que gastar tanta energía en resolverlo, que si tienes que cambiar un montón de bloques, te puedes gastar, pues ahora mismo se está calculando que para Bitcoin consume casi lo mismo que un país como Irlanda. O sea, tendrías que gastar tanta energía que es que no puede ser malo. Digamos, ¿no? No te da tiempo a ser malo porque ya la cadena sigue evolucionando, ¿no? Entonces se basa en lo que se llama prueba de esfuerzo. Y eso es quizás lo que aporta blockchain desde el punto de vista diferenciador de una base de datos distribuida. No sé si al final lo he complicado más que antes. No, yo creo que sí, o sea que más o menos... Después se puede, si alguien tiene alguna duda al respecto, porque yo creo que es una idea muy interesante y que tiene también sus posibles pegas. Pero volviendo un poco al tema que tratábamos, y tal vez ahora a Marta le vamos a dejar más cancha, yo creo que en el siglo XI la mercancía más valiosa era la seda, en el XV eran las especias y eso motivó el descubrimiento de América y todo este tipo de cosas. En el XIX el hierro y el carbón, en el XX el petróleo, pero mi duda ahora en el XXI, ¿cuál es la mercancía más valiosa? Porque si miramos las empresas más grandes, resulta que la mercancía somos nosotros y nuestra intimidad. ¿A mí me preguntas? Sí. O sea, si miramos Google, Facebook y demás, ¿con qué negocian? Con nuestras ideas y nuestras... Pues sí. Es más, me jode un poco que me hagas esa pregunta porque desde que me he puesto a trabajar en este proyecto que estoy haciendo tengo dudas. Porque
las mismas empresas que están repitiendo constantemente desde hace 20 años que los datos son el petróleo del siglo XXI, están comprando tierra como locos. Y cables. Y cables, es decir, como que una de las características que es más innata a esta última revolución industrial es que los grandes artilugios de esa revolución están ocultos, ¿no? O sea, es como los data centers, pues son grandes estructuras que están escondidas en mitad del desierto. Los cables submarinos, que son realmente la gran infraestructura de Internet, pues están escondidos bajo el agua. Entonces, ha ocurrido una cosa que a mí me parece muy interesante, que es que hemos empezado a usar metáforas para describir, digamos, los elementos de esa superestructura que llamamos Internet, que en realidad simbolizan casi lo contrario de lo que son, ¿no? La nube, por ejemplo, es un ejemplo súper obvio. O sea, la nube invoca un ente vaporoso que está un poco en todas partes y en ninguna, ¿no? Como quiere que imagines una especie de como vapor de agua, ¿no? Que nos toca a todos por igual y que nos rodea y al que podemos acceder a través de nuestros dispositivos, cuando todo el mundo sabemos, bueno, al menos los que estamos probablemente en esta sala sabemos, que la nube es una cantidad absurda de servidores metidos en unas cámaras refrigeradas completamente protegidas por todo tipo de mecanismos de seguridad, no solamente digitales, sino por perros, por alambre de espino, por metralletas. Estamos hablando de algo muy poco parecido a la nube, ¿no? Entonces, últimamente me llama mucho la atención que estamos todos muy obsesionados con las bases de datos, porque efectivamente si la gran máquina, o sea, si la máquina más importante de esta revolución industrial son los algoritmos de inteligencia artificial, pues esos algoritmos se alimentan de Big Data, ¿no? O sea, cuanto más grande sea tu dataset, mejor es tu algoritmo. Y por eso Google generosamente cede su máquina para que todo el mundo lo alimente con sus datos. Pero mientras ellos han estado alimentando durante los últimos 10 años esos algoritmos, al mismo tiempo ellos y sus empresas socias han estado comprando terrenos y han estado comprando, pues yo qué sé, cosas perfectamente materiales, como por ejemplo agua, ¿no? Como por ejemplo minerales. Han estado minando minerales para poder construir los dispositivos que nos compramos por verdaderamente muy poco dinero. Y son ellos los que están repitiendo todo el rato que los datos son lo más valioso que hay, cuando lo que están haciendo con su dinero viene a decir otra cosa. Eso no te lo esperabas. No esperaba. No esperaba, vamos, quiero decir, se me ocurren muchas respuestas a tu duda, pero no sé si me gustan las respuestas que me podría dar. Y en ese sentido ya vamos a ponernos totalmente optimistas. Carlos, de nuevo te voy a pedir que hagas de pitonizo, ya que te gusta tanto. Estoy intentando colocar en la situación más incómoda posible. Sí, no, por supuesto. ¿Es seguro, crees tú, te lo digo incluso un poco como profesor universitario que eres y has estado muy en contacto con esto, que la máquina va a superar en inteligencia al hombre? Y si eso ocurre, si la respuesta fuera así, caput, está todo perdido. O sea, en el momento que... La teoría es que desde el momento que se produzca ese cruce entre la inteligencia del hombre y de la máquina sube exponencialmente y no va a necesitar el hombre para nada en cuestión de segundos. Me estás hablando de Terminator, ¿verdad? Estoy hablando de... Vamos, en cuanto a que los algoritmos vayan a superar la inteligencia humana, no solo es que sí, es que yo creo que está ocurriendo. Vamos. En áreas como el diagnóstico médico y demás, yo creo que la inteligencia artificial ahora mismo es muy... a ver, la decisión humana, la decisión del médico, del profesional, se basa en lo que le dicen los algoritmos. Y si no lo hace todavía es porque lo está haciendo mal, vamos, los algoritmos son más precisos ahora mismo que el humano en esas áreas. Lo que tú dices, que vaya a evolucionar hacia, ¿cómo se llamaba? Skynet, ¿no? Eran los malos de Terminator, creo recordar. Bueno, eran los otros. No sé si los malos. Exacto, en esta mesa no hay ni buenos ni malos, sí. Que vaya a evolucionar a Skynet, tampoco, porque
porque los algoritmos no son tan listos, o sea, son muy inteligentes en una tarea muy específica, o en tareas muy específicas, muchas tareas muy específicas. Los algoritmos son muy versátiles, el TensorFlow, ¿no? O ese tipo de algoritmos se pueden aplicar en muchísimas áreas, pero ya está, o sea, tampoco se van a poner ellos... Aunque ahora mismo, ahora que lo estaba diciendo, acabo de recordar una anécdota de que tuvieron que desconectar un algoritmo de Facebook que empezó a comunicarse con otro en un lenguaje ininteligible. Sí, es posible que acaben con nosotros. Bueno, no sé, yo tengo más preguntas evidentemente, pero tampoco quiero, porque tenemos un tiempo limitado y demás, no quiero robar tiempo a la sala. O sea, si alguien tiene alguna pregunta que formular, este es el momento, o que calle para siempre, claro. ¿Alguien quiere formular alguna pregunta? ¿El micro está por ahí? No, tú no... por allí. Estaba pensando, mientras llega el micro, que esta pregunta es un poco como la paradoja de Borges, ¿no? Que decía si hay un Dios tan todopoderoso que es capaz de hacer una bola tan grande y tan pesada que no pudiera levantar él mismo, ¿no? Esto es un poco como la misma pregunta, ¿no? Somos capaces de elaborar un algoritmo, quiero decir, los algoritmos de inteligencia artificial se caracterizan porque se reescriben a sí mismos, ¿no? Entonces somos capaces de escribir uno que escriba cosas que estén por encima de nuestras capacidades. Del mismo. De él mismo. Exacto. Sí. Hola, quería preguntar, los algoritmos y el Big Data hace mucho tiempo que llegaron para quedarse. Estamos viendo, creo, si no me equivoco, el país que ahora mismo más avanzado puede estar en estas tecnologías puede ser China, y que creo que no lo está aplicando muy bien porque precisamente es un país que no destaca mucho por el respeto a los derechos de sus ciudadanos y demás. Y entonces siempre me queda la duda cuando oigo hablar de estos temas, si, bueno, teniendo en cuenta también la tecnología blockchain, que bueno, las criptomonedas, estoy mezclándolo un poco todo. Hay muchos gobiernos que están intentando ponerle coto a todo esto, y a Internet, estamos viendo leyes europeas que van saliendo, pero mi pregunta es, ¿todo lo del Big Data y los algoritmos han llegado para hacernos la vida mejor y más libres? ¿O por el contrario, cómo veis el futuro? ¿Nos la puede complicar bastante? Yo creo que esa pregunta es Para mí. A ver, esta pregunta igual eran 3 preguntas, ¿no? Entonces, China. China tiene la ventaja de que el 20% de la población mundial es china, y entonces tiene la otra ventaja que su propio ministro de Trabajo, que ya no se llama ministro de Trabajo, sino ministro de ¿cómo se llama la empresa que contrata gente para las empresas? De Recursos Humanos, se llama Ministerio de Recursos Humanos. Pues su ministro de Recursos Humanos comentaba el otro día en un congreso que China tiene la suerte de que como no tiene leyes de protección de datos ni sus ciudadanos tienen derechos de ningún tipo, entonces sus algoritmos de inteligencia artificial están yendo muy deprisa. O sea, 2 ventajas. Y luego en 2017, o sea, el año pasado, aprobaron una ley que obliga a que todas las empresas tecnológicas chinas, independientemente de en qué territorio se ocupen, en qué territorio trabajen, están obligadas a facilitar todo su poder tecnológico y todas sus bases de datos y sus algoritmos para el gobierno chino. Y tienen un programa que se llama Sharp Eye, que convierte... veo muchas caras así, esto. Generalmente veo caras como... que convierte cada uno de los 2 dispositivos que te rodean y que tienes en tu bolsillo y en tu casa en los ojos y los oídos del gobierno chino. Entonces, todo eso son como un mogollón de ventajas, ¿no? Entonces, sí, seguro que China tiene ahora mismo está a la cabeza de la inteligencia artificial, segurísimo. Y de hecho tiene este plan para 2020, ¿no? Del sistema de crédito social. Dicho todo esto, a mí me parece interesante que no están utilizando ninguna tecnología que no estemos usando nosotros en Occidente.
Es decir, están usando las mismas tecnologías que nosotros y las están usando de la misma manera. ¿Qué pasa? Que en nuestro caso están un poco más distribuidas entre, a lo mejor, pues, yo qué sé, pues 15 empresas que están compitiendo entre ellas, ¿no? Y cada una de esas empresas pues tiene contratos con el gobierno, la mayor parte de ellas con el gobierno norteamericano porque son norteamericanas, pero, ¿no? Como que está un poco más repartido, pero muy poco, realmente. Y aquí no lo llamamos sistema de crédito social, lo llamamos Smart Cities, y lo llamamos Smart Homes, y lo llamamos toda esta serie de cosas. Entonces está el tema de la centralización. En China está todo centralizado en el gobierno chino, en Estados Unidos a lo mejor está en el mundo occidental está un poco más repartido, pero para mí es un poco lo mismo. Y yo la teoría que tengo del futuro es que lo único que sabemos a ciencia cierta y que, quiero decir, que es absolutamente inevitable es el cambio climático. Y el cambio climático establece que en muy poco tiempo va a haber muchísima más gente viviendo en mucho menos espacio con muchos menos recursos. Entonces, en ese contexto, todos esos algoritmos de inteligencia artificial que ahora están siendo integrados en los sistemas de vigilancia de los grandes gobiernos del mundo y de las grandes corporaciones, están diseñados para gestionarnos a nosotros. No están diseñados para hacernos la vida más fácil. Están diseñados para gestionarnos a nosotros cuando seamos muchos más, haya mucho menos recursos y mucho menos espacio. Esta es mi teoría del futuro. Lo siento, ¿eh? No sé si Juan tiene una visión ligeramente más optimista. Después de esa... Digo, para no inducir al suicidio colectivo una vez que terminemos esto. Es que hay más charlas, entonces no me importaría que os suicidarais mañana por la tarde, pero esperad hasta mañana. Después de esa teoría tan clara, es difícil rebatirla, porque bueno, la verdad es que la tecnología siempre he opinado que se puede usar bien, se puede usar mal, ¿vale? Entonces yo desde el punto de vista de hacer tecnología y tecnólogo me paro ahí, pero sí es verdad que cuando estabas comentando esto que está pasando, y China tiene planes, no a 2020, que me preocuparía menos, sino piensa ya 2050 siempre, porque como no tienen cambios, digamos, de gobierno pues que le pueda dar un vuelco, se permiten pensar a largo plazo, ¿no? Y tienen auténticas burradas, ¿no? en cosas, ¿vale? Pero me estaba acordando de un programa que se puso de moda en los años 90, se llama Carnivore, que era del gobierno americano para rastrear internet y para saber lo que leíamos y hablábamos. Es decir, que al final los gobiernos tienden a controlar todo. Y eso es, yo creo, desde que Hacienda tiene que saber todo lo que estás moviendo. Y lo relacionaba, contestando un poquito a tu pregunta, ¿no? de las criptomonedas, ¿por qué se oponen? Pues porque ellos quieren que tú pagues por Visa porque saben lo que estás haciendo. El dinero contante sonante que se ha usado siempre, que viene a sustituir el trueque, a ellos les da pánico porque pierden el control de los impuestos. Ya está. Entonces, criptomonedas, internet, eso es libertad, que van a siempre a cercenar de alguna manera, como está planteándose, ¿no? ¿Cómo lo hacen? Pues por la tecnología, que se vuelve perversa. El problema o la diferencia que veo es si la tecnología se induce, como hace el gobierno chino, digamos, poniendo mucho dinero, por ejemplo, en biotecnología, en ingeniería genética, que está ahora también en punta de lanza, o lo hacen muchas empresas compitiendo y el gobierno de turno se aprovecha, que es un poquito distinto porque hay algo más de transparencia, entre comillas, ¿no? Más trazabilidad de lo que está pasando por medio, ¿no? En mi opinión, pero bueno, ya ahí me pierdo, digamos, y es un tema pues muy escabroso, ¿no? Yo, si me permite, yo me gustaría que todos reflexionáramos un poco una cosa. ¿Somos nosotros, sois vosotros, sois cada uno de vosotros más felices ahora que tenéis móvil, que Google os indica cómo se llega a la calle Madre de Dios, que os dice cuál es el restaurante que está por aquí, etcétera, etcétera, que tenemos el móvil, que tenemos Netflix, que tenemos tal, que tenemos cual, etcétera, etcétera? ¿Somos más felices o no? No, que cada uno se mira a sí mismo y se lo piense. A mí me encanta, ¿eh? ¿Qué es lo que estamos dando a cambio? Estamos dando el control sobre nuestros datos. A ellos. Bueno. Yo de hecho tenía pensando un poquito antes de la mesa redonda, algo provocador, ¿no? Donde veo un problema que puede surgir y es muy provocador, creo, ¿no? Es cuando empecemos a hacer manipulación genética como algoritmo, que puede llegar, digamos, en 100, 200 años, ¿no? Que seamos capaces de programar ya seres vivos, como hacemos ahora programación de ordenadores. El problema es que una inteligencia artificial coja ese control y se dedica a hacer cosas raras. Entonces,
A ver qué ahí es donde yo sitúo el umbral de no retorno ya, ¿no? De Sí, decir, pero aquí no ya sé si en podemos ese apagar. momento tendremos ya el control, ¿eh? O sea, Lo que pasa es que quedan 200, 300 años y no creo eso que... es... No, a mí lo una debemos cosa, por preocupar ejemplo, mucho. creo que le leí a Marta, ¿eh? No estoy seguro y tú me podrás corregir, que fue un dato que yo no conocía y me dejó un tanto preocupado, digamos. Facebook registra todo lo que escribes, pero cuando se dice todo lo que escribes es todo lo que escribes aunque lo borres, aunque no lo publiques. Sí, esto es así. Eso es así, ¿no? Sí, o sea, todos los keylogs que Mira, haces, todos los keylogs que haces los registra. Es decir, cuando tú estás tonteando con un chico o una chica en el Messenger de Facebook y le vas a decir, no sé, yo qué sé, pues, ¿por qué no me invitas a cenar? Y luego dices, uy, no, demasiado pronto. Facebook lo sabe. Lo sabe y se lo guarda. La gente se ríe, no entiendo esa risa, de verdad. O sea, Porque estaban pensando en que no era del invito a cenar. Claro. No solo sabe que lo ibas a decir y no lo has dicho, sino que también lo sabe interpretar. ¿Dónde está esa Ya un pregunta? paso más adelante. Ay, quería decir una cosa perdona, no te veo. sobre el tema de Bitcoin, por cierto, y de la digitalización de la divisa. O sea, yo he vivido mucho tiempo en Berlín y una de las cosas que más me sacaba de quicio era que en Berlín no te dejan pagar con tarjeta en casi ningún sitio, ¿no? Tienes que ir con dinero encima todo el rato y es súper difícil encontrar bancos. Y entonces, pues como que siempre tienes que ir con un montón de dinero encima, ¿no? Y a mí me daba mucha rabia hasta que me di cuenta de que su resistencia a la divisa digital tiene todo el sentido del mundo. Yo no sé si habéis estado viendo una serie que se llama El cuento de la criada. ¿Alguien? A ver, manos, ¿cuánta gente? Todo el mundo, vale. Pues en El cuento de la criada dicen una cosa que no estaba en el libro original y que a mí me impactó mucho, que es que cuando ella está explicando en el episodio, yo qué sé, 6 o 7, cómo pasó todo, ¿no? Dice, pasó todo muy deprisa. De repente, yo qué sé, un día había unos pasquines en no sé dónde, otro día vinieron unos religiosos con unas armas, al día siguiente nos cerraron todas las cuentas del banco, movieron todo el dinero a las cuentas de nuestros maridos y les resultó muy fácil porque todo el dinero era digital. Y yo pensé, joder, igual echo de menos Berlín. Otro país donde eso ocurre es Japón. Curiosamente, los dos países que pensamos, Alemania y Japón, que pensamos que todo esto es muy tecnológico y desarrollado, son países cash. Son países cash. Bueno, pero porque también los países que son de naturaleza súper imperialista conocen al enemigo, ¿no? Tenemos una pregunta por aquí, chicos. Aquí. Bueno, no es una pregunta, es un... A ver, quizá mi visión es tremendamente plana porque no soy especialista en el tema. Entonces, yo utilizo las redes sociales como las debe utilizar un ciudadano de a pie y tal. No subo jamás información privada, solo subo mi trabajo y tal. Y todo esto que contáis de las amenazas, de los algoritmos, los listos que son, yo mi experiencia es absolutamente contraria a esa. Es decir, yo busco, por ejemplo, un apartamento en Roma porque me quiero ir una semana de vacaciones y me paso un año recibiendo información de apartamentos en Roma. Digo, ¿se puede ser más torpe, coño? Yo voy a Roma una vez, ¿no? O sea, es que este algoritmo tan listísimo no es capaz de pensar esto. Yo me voy a comprar unos zapatos. Compro los zapatos, si es tan listísimo el puto algoritmo, ¿por qué no registra que lo he comprado? Porque es que me sigue dando por culo con los zapatos años. Es decir, francamente, yo creo... Yo no digo... A ver, el posibilismo que vosotros planteáis no me extraña. Una época en que empecé a escuchar conferencias sobre inteligencia artificial, me asusté mucho y empecé a leer sobre neurofisiología y dije, pues tan claro no está la cosa. O sea, pues si los neurofisiólogos no se ponen de acuerdo en cómo funciona un cerebro, creo yo que todavía nos queda bastante rato hasta que un algoritmo logre tomar decisiones como las toma un cerebro. Entonces, no sé, yo es que esto era lo que quería plantear, que a mí me parece, por lo menos a nivel de usuario así muy pedestre como soy yo, que el funcionamiento de los algoritmos de Google, de Facebook y tal, es absolutamente patatero. O sea, a mí me siguen cayendo esas ofertas de apartamentos en Roma y no sé, o sea, no me explico muy bien lo que vosotros contáis con lo que es mi experiencia. Eso es todo. A ver,
Ahora mismo los algoritmos a los que te refieres, efectivamente, vamos, el modelo de negocio es vender tus datos en cuanto a publicidad. En publicidad segmentada, que es una publicidad que es muchísimo más rentable que la publicidad bruta que se ha estado emitiendo hasta ahora. La publicidad que se emite en los periódicos pues no está orientada a nadie en particular, y sin embargo esa publicidad pues ya es alguien que quería ir a Roma, aunque efectivamente lleva muchísima razón. Eso es un problema con las cookies, ¿no? Y demás, que se quedan ahí a gilipollas. Yo creo que la cuestión es hacia dónde evolucionará. Yo es que desde que Alberto me dijo que pensara en 12 años hacia adelante, estoy ahí un poco, una parte de mi cabeza está pensando en 2 años hacia adelante. Tenemos que montar una mesa redonda el próximo Ciencia y Hablamos para que tú respondas esa pregunta. No, pero hay una cosa que me ha dado miedo ahora que has comentado. Ahora que hemos hablado de estas cosas, lo que tú has comentado y lo de los 12 años hacia adelante, es que he visto, no sé si conocéis a Nicolás Negroponte, el del Media Lab del MIT, efectivamente, del MIT. Este es un señor que nació en el 43, tiene 75 años y desde hace unos 35 o 40 años va haciendo predicciones. No más, en el 70 ya previó el ratón, en el 60 las pantallas táctiles, en el 60 y poco internet, etcétera, etcétera. Entonces va haciendo siempre predicciones a 5 o 10 años vistas, y como es longevo y sigue siendo una persona lúcida y demás, pues se va viendo que se van cumpliendo absolutamente todas sus predicciones, todas, una por otra. Podéis buscarlo en YouTube, hay un vídeo fantástico sobre las 11 predicciones que él fue haciendo y efectivamente se van cumpliendo absolutamente todas. Y lo que me causó escalofrío cuando lo vi, poquito, pero que ahora me está causando mucho más ahora que estamos hablando de estas cosas, es que su última predicción, vamos, la última del año pasado, fue que para aprender idiomas en el futuro próximo, claro, cuando hace una predicción la hace a 5 o 10 años vista, no pensemos a 30 años ni nada de eso, pues se tomará una pastillita que tendrá unos nanorobots que irán a las partes concretas del cerebro, cogerán la sinapsis correspondiente y dirán, ya sabe inglés. Fantástico, ¿verdad? No, yo me la tomaría, evidentemente, igual que uso Google para buscar cualquier cosa, con lo que Google lo sabe todo de mí, etcétera, etcétera. Claro, ese nanorobot ahora sí, ahora ya sí puede controlar perfectamente, si es capaz de conectar sinapsis para enseñar mi idioma, pues también, ¿qué trabajito le costaría conectar un par de ellas más y controlarme totalmente, ¿no? Sí, eso sí me asusta. Y entonces no serían los zapatos, ya serían cosas más graves. Buenas. Mi pregunta es que, bueno, llevo un tiempo leyendo, no de informática, sino de filosofía, que es donde empezó a hablarse también un poco de algoritmos, empezó a hablarse un poco de teoría del lenguaje. Estoy hablando de Ludwig Wittgenstein, que fue tan importante a nivel de teoría del lenguaje que incluso influyó a Alan Turing, que digamos que como uno de los maestros de la programación. Y estoy leyendo su último estudio, que fue póstumo, vamos, que lo hicieron unos editores, que se llama Investigaciones Filosóficas. Y en ese afirma Wittgenstein que el lenguaje, y el lenguaje estamos hablando a nivel general, que de ahí también vienen los algoritmos, lo que dice él, retractándose de su famoso Tractatus, que lo que es el lenguaje como transmisión de información tiene que coger también del contexto donde se utiliza la información, o donde se utiliza el lenguaje, o del contexto que puede ser malinterpretado o no, entre el emisor y el receptor. Entonces, la pregunta que vengo a decir es si estos algoritmos tienen en cuenta que el lenguaje puede estar contextualizado, porque una de las cosas creo que más diosas para los algoritmos es la priorización de la información. ¿Qué información para nosotros es más importante? Porque haciendo un símil, es como las encuestas que hacen algunas veces de opinión sobre lo que más le importa a los españoles.
si es el paro, y siempre es lo mismo sobre si es el paro, el terrorismo, la inmigración, y siempre va fluctuando a medida de si hay un atentado terrorista, pues va a ser el terrorismo. Si aumentan las cifras del paro, va a ser el paro. Si hay un brote de esto de inmigración exagerado, es la migración. Pues si tiene en cuenta esos los algoritmos. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo antes de darle paso a la mesa, que sí, Wittgenstein era un filósofo, pero también era matemático, ¿eh? O sea, quiero decir que, que se sepa que no es que hablara de estas cosas sin serlo, o sea, era íntimo amigo de unos señores tal como Hardy, Littlewood y esta gente, vamos. Cuando me incorporé a mi grupo de investigación actual, que trata el grupo Itálica, que trata el procesamiento del lenguaje natural precisamente, yo venía con unas ideas muy románticas y demás sobre cómo se hacía el lenguaje, cómo se hacía el análisis del discurso y demás, que si, bueno, el típico análisis sintáctico, semántico, etcétera, etcétera. Y entonces descubrí, cuando me incorporé, como digo, al grupo, me incorporé que la técnica que mejor funciona es una que se llama Bag of Words, sacos de palabras. Es contar cuántas veces aparece una palabra en un texto y ya está. Con eso ya se saca de qué está hablando. O sea, y me recordó una cosa, una novela que si no la habéis leído la recomiendo, se llama Así una noche de invierno un viajero, de Italo Calvino, donde precisamente había una banda terrorista, digamos, que luchaba contra los que simplemente matematizaban las novelas. Y había una banda que matematizaba las novelas, que lo que hacía era coger las novelas, contar cuántas veces aparecían las palabras y listo, y se quedaba con eso. Y es lo que funciona, es lo que realmente funciona. Luego hay que hacer algunos análisis adicionales para detectar sarcasmo, congruencia, etcétera, etcétera. Pero vamos, por lo demás es un mero análisis estadístico lo que se está utilizando ahora mismo. Corrígeme si... No, es lo que está funcionando, y de hecho ese problema de que el contexto lo pierde, ¿no?, habitualmente, y no es capaz de seguir un diálogo, entonces lo sufrimos, ¿no? Cada vez que llamamos a un banco o algún sistema de esto es una guerra, ¿no? Que al final yo ya aprendí la técnica de cómo busco el operador y consigo ya directamente dar la palabra clave para que me pase al humano, ¿no? ¿Por qué? Porque no funcionan. No funcionan porque se basan todos todavía, los sistemas comerciales, en esas gramáticas que al principio esbocé, ¿no? Y las gramáticas son muy difíciles, porque el cerebro pues, es más complejo de lo que nos creemos, ¿no? Cuando lo vemos desde los físicos, los matemáticos, que nos gustan los burros esféricos, pues nos pasa lo mismo con el cerebro, ¿no? Intentamos simplificarlo y no, es más complejo. Ahora lo que nos está funcionando a nosotros, por ejemplo, que hacíamos procesar lenguaje natural basado en gramáticas y teníamos muchos problemas, sobre todo cuando empieza la ironía y frases cortas, pues si quieres analizar Twitter para saber algo ya estás perdido. Lo que nos está funcionando ahora es redes neuronales, que es Deep Learning. Deep Learning, perdón. Entonces lo que hace es entrenar al sistema diciéndole, oye, quiero sustantivos, porque a nosotros nos interesa reconocer entidades y suelen ser los sustantivos, ¿no?, que estudiamos en el colegio. Pues lo que hay que enseñar a la máquina, dime los sustantivos dónde están. Por gramática se pierde, ¿no? Y te empieza a liar cosas, y en una frase ve Islas Galápagos y te dice accidente geográfico animal, pero es incapaz de a lo mejor darte que son unas islas, ¿no? O un lugar, ¿no? Con Deep Learning le enseña 1.000.000 de frases donde están los sustantivos, le dice, aquí tienes la frase 1.000.001, dime qué crees, y te coloca el sustantivo, porque está aplicando esa estadística, pero como una caja negra. Después no sabemos, no tenemos backtracking, ¿no?, que llamamos, no sabemos por qué te está dando ese resultado, pero al final, como lo que buscamos algo que funcione, ahí sí va, ¿no? Pero el contexto y el dominio al final nos lleva a lo que pasa de que siempre te va a dar el mismo viaje, los mismos zapatos, porque no tiene más contexto, como hablamos antes, porque lo que están vendiendo como publicidad es lo último que buscaste en Amazon y te va a salir automáticamente. Posiblemente, Marta, pues ahí tendrá mucho que decir, porque en cuanto tengamos ese contexto anclado a todo lo que hacemos, ya nos podemos echar a temblar. Bueno, yo quiero decir, soy la única de la mesa que no programa, entonces lo que quiero contar es algo que leí hace poco y que me llamó mucho la atención, que es como, claro, hay como dos aproximaciones para la traducción, ¿no? Y en este caso para la interpretación del contexto y ese tipo de sutilezas que las máquinas en teoría no se les da muy bien, que es la misma diferencia enseñarles gramática a las máquinas y pretender que traduzcan, o enseñarles cuándo lo están haciendo bien, ¿no?, que es el deep learning y redes neuronales, etcétera. Es la misma diferencia que hay entre enseñarle a la máquina a jugar al ajedrez y jugar al Go, ¿no? Es decir, cuando las máquinas empezaron a ganarnos al ajedrez,
cosa que nos parecía imposible en el siglo XIX y ahora nos parece perfectamente normal, dijimos ya, pero nunca ganarán al Go, porque el Go es como todo contexto, es decir, el Go no tiene reglas, es un juego en el que lo único que tienes que hacer es expandirte como una especie de virus y rodear al enemigo, ¿no? Y entonces no obedece exactamente reglas como las reglas de un tablero reglado con un número específico de piezas que se mueven de una manera específica, ¿no? Aunque sea complejo. Entonces, el otro día leí que desde que, claro, que nuestra capacidad de traducir de un idioma a otro, la capacidad de las máquinas de traducir de un idioma a otro y acertar con el contexto y con la cultura de cada lengua y todo esto, ha mejorado mucho desde que hemos empezado a usar Machine Learning, en el que básicamente le das un montón de problemas y le dices cuáles son las soluciones buenas, ¿no? Y cuanto más problemas les das y más bases de datos hay, más veces acierta. Es que ha empezado a hacer algo que verdaderamente no sabemos cómo hace y que es completamente imposible, lógicamente, que es que es capaz de traducir idiomas que no les has enseñado. O sea, leí hace una semana que por primera vez, pues pon que si a las máquinas les has enseñado a traducir del inglés al francés y del francés al japonés, esa máquina ya puede traducir del inglés al japonés. Lo cual casi parece indicar, y es lo más excitante, que hay una gramática general a los tres idiomas, que es algo que no se puede demostrar de ninguna de las maneras, pero que la máquina lo sabe y nosotros no. Porque el Machine Learning, como tú bien decías, tiene la desventaja de que es una caja negra, es opaca, es como va a haber que psicoanalizarla para arrancarle de sus secretos. Como otra máquina. Sí. Exacto, Bueno, qué bueno. vamos a dejar una última pregunta y después le daremos la oportunidad a los miembros de la mesa a terminar, ¿de acuerdo? Bueno, yo prácticamente me la han respondido porque quería sacar el tema del contexto en el análisis del discurso, que es tan importante el contexto. Acércatelo un poco más. ¿Ahora? Sí. Ahora. No, que habéis hablado del contexto, que es lo que quería un poco poner en valor, porque quizás estos algoritmos efectivamente tratan, o por lo menos lo que yo sé hasta ahora, que no es mucho, evidentemente, en este sentido de los algoritmos, sí algo más de análisis del discurso, tratan quizás el texto como un objeto físico con contenido, es decir, las palabras cohesionadas, como si fuera una especie de cristal, pero claro, el texto no es eso, el texto es como un espacio urbano, donde alguien propone cómo transitar ese espacio y el que lo transita es el que le da sentido. Por lo tanto, un texto los límites del texto son más límites de sentido que límites físicos. Y ahí el contexto es fundamental, ¿no? Entonces, claro, no sé cómo estos algoritmos son capaces de... estáis hablando de la caja negra, ¿no? Que quizás ahí es donde esté el quid de la cuestión, ¿no? Cómo realmente esos algoritmos van a ser capaces de descifrar o de rellenar esos huecos que nosotros rellenamos, porque evidentemente información y comunicación son dos cosas diferentes, comunicamos mucho más que informamos, y eso es porque nosotros, como interpretadores de discurso, estamos aportando conocimientos previos, estamos aportando creencias, estamos aportando cosas que no están en el texto físico. Entonces, ¿cómo esos algoritmos van a tratar ese problema tan fundamental, ¿no? A la hora de la comunicación? No sé responderte, ¿vale? Porque justo ahí es donde quizás donde hay más todavía más oscuridad, ¿no? Porque ahora empezamos a entender ironía y ciertas claves de la comunicación que antes nos limitábamos a buscar entidades concretas, ¿no? Esto, y ya va cambiando, ¿no? Pero sí me está recordando algo que leí, una noticia que leí esta semana, sobre que todos los sistemas que se están basando en Deep Learning, como son programados por humanos, tienen un sesgo. Entonces tienen prejuicios. Ahora la policía tiene muchos sistemas basados en Deep Learning y cuando miran tiende a tener los mismos patrones de comportamientos raciales y sexistas, digamos, que los humanos que antes tomaban esas decisiones. ¿Por qué? Pues porque al final estamos detrás y somos los que les enseñamos y les estamos enseñando ese comportamiento. Entonces, cuando estaba exponiendo la pregunta, estaba pensando eso mismo, ¿no? Que si estamos nosotros ayudándole a analizar el texto, posiblemente ya lo estamos secando. Ahí ya nos metemos en cómo diseñamos experimentos o cómo planificamos para que ese sesgo pues se minimice, ¿no? Ya es un problema más de optimización, digamos, del experimento que de programación. Pero realmente es un terreno muy muy complejo y que ahora
y lo estamos viendo, ¿no? De que las recomendaciones que hacen las máquinas son muy ineficientes, por suerte quizás todavía. No hemos pasado todavía el umbral donde la máquina tenga inteligencia que nosotros digamos es un humano, ¿no? Aunque Google nos vende el experimento este que ha hecho hace poco con la peluquería, realmente son dominios muy acotados y todavía estamos en un punto de que hay retorno, ¿no? Pero no sé yo si realmente las tecnologías con la computación al ritmo que progresa y los ordenadores cuánticos, que parece que sí, que realmente pueden estar relativamente cerca, van a aumentar muchísimo esa capacidad de cálculo y nos pueden dar la sorpresa de que son capaces de hacer muchísimas más interpretaciones que ahora se escapan por potencia de cálculo y de programación. Al hilo de lo que, un poco de esta pregunta y sobre todo de lo que dijo antes Marta, a mí una de las cosas más asombrosas, una de las cosas que más me ha asombrado últimamente es un sistema de deep learning en el que todos los juegos estos de los que hemos hablado, ajedrez, Go, etcétera, a la máquina se le programaban las reglas, por lo que la cosa era muy sencilla. Vamos, muchos años de programación, pero sencillo al fin y al cabo. Pero el último invento, que creo que es de Google en particular, consiste en una máquina que lo que tiene es una cámara que observa a jugadores jugando a cualquier juego, el que sea. No se le dicen cuáles son las reglas, la cámara simplemente está observando a los jugadores y al cabo de X partidas juega ya sola. O sea, deduce las reglas y se convierte en un experto, en una máquina experta en ese juego en concreto. Eso sí, también es un poquito escalofriante, claro. No se le dice cuáles son las reglas, pero sabe quién gana. Sí, en todos los casos se dice, efectivamente juegan y si se ha ganado este, o sea, el feedback que se le da es exclusivamente si... Sí, juego muy concreto, pero... Bueno, pero Marta decía que el ajedrez se planteaba con que era algo imposible hace nada, ¿no? Y el último ya no... O sea, nos ganaron máquinas a Kasparov, que juega ligeramente mejor que yo, le ganaron al ajedrez una máquina que sí, que se le enseñó muchos movimientos y muchas partidas y tal. Sí, pero es que la última que ha habido, que es una modificación del AlphaGo, lo único que le dijeron es: el caballo se mueve así, la torre se mueve así, y ponte a jugar tú contigo misma. Y ponte a jugar contigo misma, y en 4 horas superó a la mejor máquina del mundo. Pero eso no es poder de cálculo, más que poder Ya no. Solo algoritmos. Antes era como Deep Blue, por ejemplo, el experimento... Ese era cálculo. Que fue en los años 90, ¿no? Al final, el 97, 98 debió ser. 98. Sí. Bueno, es que es muy interesante ajedrez. Tú también, ¿no? Tenemos con nosotros a Kasparov. Pero he leído... Se ha ofendido muchísimo. Habla perfectamente castellano. Fantástico. Deep Blue, creo recordar que bajaba hasta 5 niveles de análisis de las posibles situaciones que se crecen exponencialmente, geométricamente, ya como hay matemáticos hay que tener cuidado con los términos, pero analizaba hasta 5, creo, que ya es una barbaridad, y se basaba en CPU, ¿no? En capacidad de cálculo. El paradigma que estamos hablando antes con lo del lenguaje, que está llegando a los juegos, se ve muy claro, es que ya lo que le enseña son reglas, le dices cuándo gana, y la máquina va haciendo una red neuronal o algún sistema de optimización, digamos, que sea preprogramado, pero es lo que va haciendo un modelo de cómo es el ganar en ese juego. tomando decisiones, interpretaciones en función que no te puede explicar. de esas redes que Eso es. Pero es que no se sabe, como decía Marta, las reglas que se construyen no se... Esa caja negra, exacto. Sí. Entonces ya ha pasado en una de esas partidas que el experto, digamos, cuando ha jugado contra la máquina se ha quedado diciendo, pero vamos a ver, ¿por qué me hace esta jugada? Que es que no tiene sentido, y 2 movimientos después le ha ganado. Y ha aprendido, digamos, los expertos de esa jugada la tenían como tachada por manual, digamos, de cómo se juega, no recuerdo qué juego era, ¿no? Pero no era una buena práctica, ¿no? Y era bueno, tiene esa libertad creativa que quizá había un sesgo antes de cuando aprendes a jugar al juego, de que te dicen, no, esa apertura no la haga, esto no, por lo que sea, ¿no? Porque estadísticamente se sabe que no va a funcionar nunca. Deep Blue era un humano que jugaba muy bien al ajedrez. Ya no son humanos que juegan al ajedrez, ahora son máquinas que juegan mejor que los humanos. Bueno, y entonces para terminar, porque estamos terminando... Pero un inciso, ahí es lo que decía Marta, las reglas están muy acotadas, todo es muy definido, no nos salgamos de ahí. No hemos hablado de los coches autónomos, para mí es la revolución donde se ve la inteligencia artificial y los problemas que tienen los coches autónomos con la ética, de qué hacer en casos complicados, ¿no? Tengo que atropellar aquí, es mayor, es un niño, ¿qué priorizo, no? Ahí va a haber muchísimo que rascar, ¿no? Pero porque eso no es un problema técnico.
Es No, otra es un clase de problema ya problema. ético, y también hay problemas de conducta humana, que una de las cosas que le ha pasado a los coches autónomos es que nunca salen de un CEDA, y menos en España, porque el otro no hace el CEDA, no acaba de pararse, y nos miramos. Juan. O sea, nosotros evaluamos y decimos, ese se está parando, y voy yo y me cuelo. El coche decía, no, como no se para, yo no avanzo. Hasta que le han programado picardía, digamos, ¿no? Vamos a animarnos un poquito, a ver si conseguimos, vamos a ver aquí. Y a uno le están poniendo ya ojos, digamos, para que el otro sepa que te estoy viendo, que sé que Bueno, te estás pues moviendo. me temo que ya nos hemos pasado del tiempo que nos habían dado los organizadores, esto es yo mismo, y entonces lo que sí es un tema que me parece que es interesante y que admite mucho debate. Los que afortunados que vengan a la fila cero esta noche podrán seguir hablando con aquí los invitados, a los que me gustaría que les agradeciéramos sus intervenciones.